Siempre fui la nieta favorita de mi abuela Elena, mientras mis tíos y primos solo la visitaban en Navidad para ver qué podían sacar de ella. Yo me quedaba veranos enteros cuidando su jardín. Por eso, cuando el abogado leyó el testamento, nadie se sorprendió. Pero todos me odiaron. Me dejó su mansión victoriana a las afueras de la ciudad, una propiedad de $3 millones. Mis tíos gritaron, mi madre lloró de rabia y mi primo me amenazó de muerte en el pasillo del juzgado. Pero lo más extraño no fue el odio de mi familia, sino la pequeña nota que el abogado me entregó por separado. Estaba escrita con la letra temblorosa de mi abuela Ann Sofía. La casa es tuya, pero hay una condición. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la puerta con el candado rojo del sótano después de medianoche. Si lo haces, no habrá vuelta atrás. Me mudé a la mansión esa misma semana. El silencio era ensordecedor. La primera noche fue la peor. El crujido de la madera vieja parecía que la casa intentaba hablarme. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché un susurro claro que decía mi nombre. Ann Sofía. Me congelé. Encendí las luces, pero no había nadie. Sin embargo, en el espejo del pasillo, alguien había escrito con el dedo sobre el polvo Ann sigue el rastro. Pensé que era una broma pesada de los empleados de limpieza, pero recordé que yo era la única que tenía las llaves. Mis tíos empezaron a acosarme, me enviaban cartas legales reclamando la propiedad y, a veces, veía sus autos estacionados frente a la verja a las 3 de la mañana. Un día encontré a mi tía Marta merodeando en el jardín trasero. Estaba desesperada, buscando algo entre las plantas. Cuando me vio, intentó ocultar un collar que había encontrado en el suelo. «Es mío, Elena me lo prometió», gritó. Pero yo sabía que ese collar era una copia barata de fantasía. Ahí comprendí que mis tíos no solo eran ambiciosos, estaban en la quiebra total. Necesitaban la casa para pagar deudas que yo ni siquiera podía imaginar. Su desesperación los hacía peligrosos. Me sentía vigilada. Para colmo, la casa empezó a actuar raro. Fui al pueblo cercano por suministros, tratando de escapar de la opresión de la mansión. En la cafetería, una mujer anciana se me acercó. Me miró con una mezcla de lástima y terror. «Tú eres la chica de la mansión Elena, ¿verdad?», me susurró. Cuando asentí, ella me tomó de la mano y me dijo, «Ann Elena no era lo que parecía. Recuerdo cuando llegó con un bebé hace 20 años. Se encerró en esa casa y nadie volvió a ver a una enfermera o un doctor entrar ahí. Ten cuidado, niña. Las paredes de esa casa están construidas sobre gritos que nadie quiso oír». Antes de que pudiera preguntarle más, mi tío apareció en la entrada de la cafetería, observándonos con una mirada asesina. La mujer huyó despavorida y yo comprendí que el pueblo entero sabía que algo estaba mal. Pero todos tenían demasiado miedo para hablar. Encontraba luces encendidas que yo había apagado y, una tarde, descubrí una cámara oculta detrás de un cuadro en la sala. Pensé que mis tíos habían entrado a instalar micrófonos para espiarme y quitarme la herencia. Esa misma noche, después de encontrar la cámara, no pude cerrar los ojos. A las 3 a.m., escuché el crujido de las escaleras. No era el viento. Eran pasos lentos, pesados, que se detenían justo frente a la puerta de mi habitación. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, viendo cómo la manija de la puerta giraba lentamente. Alguien intentaba entrar, pero la cerradura que yo misma había instalado los detuvo. Escuché un suspiro de frustración y luego los pasos se alejaron hacia el pasillo. Al día siguiente, encontré una pequeña marca de tiza en el marco de mi puerta, un círculo rojo. Alguien estaba marcando su territorio dentro de mi propia casa. Mi ansiedad llegó al límite cuando, cada noche a las 12:05 a.m., empezaba un sonido rítmico desde el sótano, un rasguño metálico, como si alguien intentara salir. Después de un mes sin dormir, armada con una linterna y una cizalla, bajo al sótano. Eran las 12:15 minutos antes de bajar al sótano. Mi celular vibró en un número oculto. Una voz de hombre distorsionada me dijo: «No rompas el candado, Sofía. Hay verdades que es mejor que mueran con los muertos. Si abres esa puerta, la Sofía que conoces dejará de existir». Colgué con las manos empapadas de sudor. Sabía que quien llamaba estaba cerca.
quizás observándome desde los árboles del jardín, pero mi curiosidad era ya más grande que mi miedo. Mi corazón golpeaba mis costillas. Allí estaba una puerta pequeña, de madera vieja, sellada con un candado rojo brillante que parecía fuera de lugar. ¿Qué podría ser tan malo?, pensé. ¿Dinero escondido? Un cadáver. Rompí el candado con un estruendo que resonó en toda la casa. Al abrir la puerta, no encontré nada de lo que imaginaba. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Era una habitación perfectamente decorada, una réplica exacta de mi dormitorio actual, pero con juguetes y ropa de bebé de hace 20 años. En las paredes había cientos de fotos mías, desde que era una recién nacida en un hospital que no reconocía, hasta fotos tomadas desde lejos mientras yo jugaba en parques cuando era niña. Fotos que yo nunca supe que existían. En medio de la habitación, sobre una cuna vacía, había un diario de piel negra. Lo abrí, y la primera frase destruyó mi realidad. Hoy, hace 20 años que te rescaté de ese hospital frío, donde tus padres no te merecían. Mi abuela Elena no era mi abuela. Ella me había secuestrado de la unidad de neonatos de un hospital a 3 estados de distancia. Ella no era una anciana dulce, era una mujer que había perdido a su hija y decidió robarse una nueva vida. Mis tíos y mi madre no eran mi familia biológica. Eran los cómplices que Elena había sobornado durante décadas con el dinero de su fortuna para que mantuvieran el secreto. Por eso, me odiaban. No era por la casa, era porque yo era la prueba viviente de un crimen que los haría caer a todos. Y el ruido del sótano eran altavoces programados. Elena quería que yo encontrara la verdad solo cuando ella ya no estuviera para enfrentar las consecuencias. Me quedé en ese sótano frío durante horas, mirando la foto de esa pareja joven que sostenía un cartel de "Se busca", con mi cara de bebé. El dilema me estaba consumiendo en la vida lujosa que conocía contra la verdad que me fue arrebatada. Pero entonces escuché pasos arriba. Aaron y mis tíos habían entrado a la casa. No venían por la mansión, venían por el diario. Al verme en el sótano con el candado roto, sus rostros se transformaron. Ya no había fingimiento. Mi tío me miró con una frialdad que nunca olvidaré y dijo: Elena fue una estúpida al dejarte esto. Ahora, o nos entregas ese diario y firmas la transferencia de la casa a nuestro nombre, o desaparecerás igual que apareció Sara hace 20 años. En ese momento, el miedo se convirtió en una furia helada. Saqué mi celular del bolsillo. No estaba llamando a la policía, ni a mis padres biológicos. Estaba en una transmisión en vivo en mi canal. Miles de personas habían escuchado su confesión en directo. Sus caras de terror al darse cuenta de que el mundo entero sabía su crimen fue mi mayor herencia. Llamé a mis verdaderos padres esa misma noche. No fue un reencuentro de película. Fue doloroso, incómodo y lleno de lágrimas por el tiempo perdido. La mansión fue confiscada como parte de la investigación criminal. Y mis tíos y mi madre ahora enfrentan décadas de prisión por complicidad en secuestro y extorsión. Hoy vivo en un pequeño departamento, lejos de los lujos victorianos. No tengo $3 millones, pero por primera vez en 20 años, cuando me miro al espejo, sé exactamente a quién estoy viendo. Mi nombre es Sara y acabo de recuperar mi vida. ¿Ustedes habrían sacrificado la fortuna por la verdad? ¿O habrían quemado el diario para conservar la mansión? Los leo en los comentarios.